A los pies de Jesús. Meditaciones bíblicas que exaltan el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Hay malas, muy malas noticias para el mundo, pero también hay buenas, muy buenas noticias para los que tengan oídos para oír lo que el Espíritu Santo hoy quiere decirles. Las malas noticias son dos. La primera, Dios es juez. Y así es como Pablo comienza a presentar el Evangelio en el libro de Romanos. La ira de Dios ha sido manifestada desde el cielo, dice Romanos 1:18. ¿Qué significa esto? Que hay un Dios al que le rendiremos cuentas. El hombre es una criatura y como creador, Dios tiene autoridad, o sea, derechos de autor sobre nosotros. En otras palabras, Él puede reclamar nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro servicio, porque Él es el Señor. ¿Y por qué el hombre perdido es culpable ante el juez? La respuesta está en Romanos 1:21. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la primera mala noticia. Dios juzgará al hombre. La segunda noticia tiene relación con esta, y es que el hombre es pecador y merece ese juicio. El hombre es pecador y de la forma más grosera nos rebelamos contra Dios y el corazón entenebrecido se ha transformado en una verdadera fábrica de ídolos. Versículo 23 de Romanos 1 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos los grandes reinos de este mundo han sido adoradores de lo que no merece adoración. Es un acto cósmico de traición. Y en casi todas las culturas, fíjese bien, hay cultos a la serpiente o al dragón antiguo, o sea, Satanás. Hoy tenemos un cóctel de esas estúpidas rebeliones. Pero, ¿te imaginas que una partitura se niegue a ser tocada por su compositor? ¿O que una obra literaria de Shakespeare decida ser del peor plagiario de la tierra? Es lo que hemos hecho nosotros. Imagínese a un pájaro que se le quite el cielo, o a un árbol que se le despoje de la tierra, o a un pez fuera del agua. El hombre fue hecho para vivir en comunión con Dios. La esencia de la infelicidad universal está en que esa comunión que traía como resultado una plenitud de gozo fue quebrantada. Inmediatamente el hombre se hizo enemigo de Dios y esclavo del pecado, del mundo y de Satanás. Somos por naturaleza hijos de la ira, dice Efesios 2:3. El Señor hizo una radiografía de cómo somos por dentro en Mateo 15:19 y dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. A esto es lo que le llamamos corrupción total. Desde adentro, desde la fuente interior de nuestro existir, eso está contaminado totalmente por el pecado. Y eso gobierna lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos y lo que hacemos. Sin Cristo, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dice Romanos 3:10, no hay un justo, ni uno solo. Y la sentencia está escrita por el juez para nuestro pecado. En Romanos 3:23 lo dice: la paga del pecado es la muerte. Y la condenación, según Apocalipsis 20:10, es un infierno de fuego, un lago de azufre cuyo fuego no puede ser apagado. La pregunta es, ¿no habrá quien me libre de la ira? ¿No habrá, como se preguntaba Job, un árbitro que ponga su mano sobre Dios y sobre mí para que quite de mí su vara, dijo él, y su terror no me espante? Todas las religiones han intentado construir este camino de salvación a través de obras meritorias de los hombres y han cometido un segundo error que ahora es más grave aún. El primero fue no adorar al Creador, sino a las criaturas. El segundo error es no adorar al Salvador. Es buscar caminos que son abismos, es cavar cisternas que están rotas y que solo llevan al peor de los infiernos. El día del juicio, todo ser comparecerá ante su presencia y toda boca se cerrará ante Dios. Estas son malas noticias para todos los pecadores. Hay un juicio y una condenación para satisfacer la justicia de Dios. La pregunta es, ¿quién puede salvarnos? Y la respuesta es, alguien que sea completamente como Dios y completamente como nosotros, pero sin pecado. Y aquí comienzan las muy buenas noticias. Cristo, Dios decidió salvarnos mediante su Hijo. Es en Cristo donde el amor de Dios se manifiesta con mayor esplendor. En Él, en su muerte, reconocemos que verdaderamente Dios nos ama con amor eterno. En su muerte también vemos cuán terrible es nuestro pecado y vemos también cómo su justicia y su amor quedan satisfechos al mismo tiempo.
En la cruz Dios condenó nuestros pecados y derramó su ira sobre Cristo, a quien puso en nuestro lugar y como nuestro representante. Ya en Génesis 3:15 había hecho esta sentencia: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El resto de la Biblia es una revelación de quién es el Salvador, el Cordero de Dios, el buen pastor, el siervo sufriente, el justo que murió por los injustos, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios hecho hombre, el Señor del sábado, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Él, la resurrección y la vida, la esperanza de gloria, el Hijo de Dios, el Verbo, Emmanuel, el profeta esperado, el Rey que se sentará siempre en el trono de Dios. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Su nombre es admirable, sus atributos los mismos del Padre y del Espíritu Santo. Glorioso, eterno, santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente en su majestad divina. Es amoroso, bueno, clemente, justo, bendito, hermoso, digno de suprema alabanza. Este es Jesús, el que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Al ver a Cristo, al ver todos sus atributos y títulos, el resultado de mi corazón es solo uno: adoración. Señor, mereces la gloria, mereces la alabanza, mereces el poder, el imperio, todas estas cosas que son tuyas. Mereces nuestro corazón, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, todo es tuyo. No te merecemos a ti, Rey de gloria. No deberíamos callar jamás ante las grandezas infinitas de Jesús, un Dios que se hizo hombre, que murió por amor a nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Al mirar tu santidad, veo mi pecado y me pregunto como el levita: ¿quién soy yo para que me hayas amado? Cristo es la buena noticia para el pecador. Cristo obró nuestra salvación. Pero nos queda una pregunta: ¿Cómo puedo beneficiarme de lo que Él hizo? Y Marcos 1:15 nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación, arrepentimiento y fe. El arrepentimiento se enfoca en un cambio con respecto a nuestras faltas. Nos ponemos de acuerdo con Dios. Lo que Él llama pecado es pecado. Pensar como Dios piensa con respecto al pecado, sentir lo que Dios siente, obrar como Dios actuaría, atesorar a Cristo por encima de nuestras iniquidades. Eso es el cristianismo. Vivir de tal manera que el Señor nuestro no sea el pecado, sino Jesús. La fe es la otra cara de la moneda. Es una mirada de fe al Cristo que murió por nosotros. Es una mirada que descansa en la obra que ha hecho el Señor para salvarnos. Solo tenemos una manera de entrar al cielo. Si vamos y acudimos a la presencia de Dios y Él nos pregunta: ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Porque eres un pecador y mereces la muerte y el infierno? Nuestra respuesta debería ser: Señor, porque Cristo murió por mis pecados, pagó por mí, me sustituyó en la cruz y he creído en Él como mi Señor y mi Salvador. La fe verdadera es dependencia de Jesucristo. Por eso, un cristiano verdadero es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más, para salvarlo de su pecado y del juicio venidero. En la cruz fue comprada mi salvación. Yo la recibo por la fe en el Señor. Creo que lo hizo por mí y que consiguió el resultado. Creo en Jesucristo. Él es mi vida. Creo en su persona. Admirable consejero, Padre de la eternidad y Dios fuerte. Creo en sus promesas. No hay condenación para mí. Me sostiene, me cuida, me provee, me perdona, me limpia, me consuela en la aflicción, me lleva a aguas de reposo, me otorga poder espiritual y me guarda del maligno. Guía mis pasos con su vara y su cayado. Regresará en gloria y me resucitará a su semejanza. Compartirá su herencia en nuevos cielos y nueva tierra creados para nuestra bendición eterna. Cristo es nuestra salvación y fuera de Él nadie será salvo. ¿Lo crees?